Saludos, sean bienvenidas y bienvenidos a este segundo foro Salud y Trabajo. Les habla Daniel Montero Cabón, médico y director de la Sociedad Civil Salud y Trabajo. En este segundo foro vamos a abordar el tema del acoso laboral. Nos acompaña el querido amigo y miembro del equipo de Salud y Trabajo, Nelson Arispe, abogado laboral. Excusamos a Neidín Jiménez, psicólogo que forma parte del equipo, que no nos pudo acompañar en la grabación de esta disertación por problemas de salud. Esperemos nos acompañe en el debate por los grupos. Bueno, antes de arrancar el foro, Nelson, desde el equipo de Salud y Trabajo ya hemos expresado nuestras condolencias, pero aprovechamos este espacio nuevamente para sumarnos a la solidaridad con los familiares del trabajador Reinaldo Colmenares, trabajador de una empresa avícola del estado Lara, quien falleció lamentablemente la semana pasada por un accidente de trabajo. Bueno, nos sumamos a la solidaridad con la familia y a la campaña que ha emprendido el Consejo Delegado de Prevención del Estado Lara de No Más Muerte en el Trabajo. Nos sumamos a esta campaña nacional y bueno, también sumamos a, a solicitar a las instancias competentes, tanto al INSACEL por las vías administrativas en la investigación de este accidente como también al Ministerio Público. Pues recordemos que los accidentes de trabajo son delitos de acción pública. Y bueno, solicitamos a las instancias competentes que desarrollen y lleven a cabo las debidas investigaciones. Y sumamos siempre desde nuestro equipo la necesidad de fortalecer los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo y de la prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. Bueno, Nelson, ahora sí vamos a arrancar este segundo foro con un tema bastante extenso que esperamos dilucidar lo más posible en esta conversación sobre el tema del acoso laboral o el mobbing. Aquí vamos a hacer un abordaje desde la medicina del trabajo y el derecho laboral. Nelson, como hemos conversado en otras oportunidades, nuestro marco normativo tiene mucha similitud con el marco normativo español. En Venezuela todavía no tenemos una norma técnica de prevención del INSACEL propia del acoso laboral. Sin embargo, revisando la norma técnica de prevención 854 del acoso psicológico en el trabajo español, tenemos esta cita que dice que en la actualidad coexisten distintas definiciones del concepto acoso laboral o acoso psicológico en el trabajo o móvil, y que la falta de homogeneidad de las mismas, así como la ambigüedad de algunos conceptos descritos, puede inducir a errores en la interpretación que no permiten una correcta delimitación del problema. Es decir, que vamos a conversar, Nelson, sobre un tema que aún no hay una homogeneidad de criterios en su abordaje. Sin embargo, vamos a tratar de conversarlo a la luz del marco jurídico y del marco normativo venezolano. Antes de darte la palabra, Nelson, queremos resaltar esta investigación que llamamos a todos a que la pueden descargar por internet, que se llama Factores Psicosociales Laborales y sus efectos, haciendo visible lo invisible, que fue un trabajo extraordinario de recopilación que hizo una de las psicólogos en el área ocupacional que más desarrollo ha tenido en Venezuela, que es la profesora Gisela Blanco. Y en este trabajo, la psicóloga Gisela Blanco nos habla que el acoso laboral en Venezuela es poco estudiado. Y quienes hicieron, Feldman y Blanco, hicieron una investigación en ese momento sobre factores psicosociales en el trabajo, apenas encontraron estudios sobre acoso laboral revisado en 36 trabajos del 3%. Es decir, que la formación y la experiencia profesional para tratar adecuadamente el acoso laboral son incipientes en nuestro país, tanto en el área de la salud como del derecho. Recién se comienza a tratar el tema en los posgrados de salud ocupacional o de derecho laboral. El término mobbing eh, refiere a la bibliografía, que es un término cuyo origen data de los años 60, cuando un etólogo, Conrad Lorenz, acuñó por primera vez el término a partir del verbo inglés to move, cuya traducción al castellano es asaltar, atacar, acosar.
para referirse al comportamiento de ciertos animales pequeños que a través de una conducta grupal consiguen ahuyentar de su territorio a otro animal de mayores dimensiones, más fuerte y solitario. Es importante que, bueno, y primero, en la primera década del siglo XXI, en la década del 2000, empieza primero la Comisión de la Unión Europea a tratar de abordar el tema del afecto del objeto del acoso y los ataques sistemáticos durante mucho tiempo, de modo directo o indirecto, por parte de una o más personas, y empiezan a acuñar algunas definiciones. La Organización Mundial de la Salud, por allá en el año 2004, empieza en su documento Sensibilización sobre el acoso psicológico, empieza también a darle forma a un concepto que todavía no estaba completamente definido. La OIT, en su Oficina Internacional del Trabajo y el sindicato, empieza a construir también en la década del 2000 la expresión acoso, que abarca todo acto, conducta, declaración o solicitud que resulte inoportuno para una persona protegida y que pueda considerarse razonablemente en todas las circunstancias. Ya la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo definía el acoso moral en el lugar de trabajo como un comportamiento irracional, repetido con respecto a un empleado o a un grupo de empleados que crea un riesgo para la salud y la seguridad. Y más recientemente, Nelson, que ahí sí ya, para que nos converses un poco, el último convenio de la OIT, que es el convenio número 190 y la recomendación número 206, va específicamente en relación al que esta resolución era modelando un mundo del trabajo sin violencia y sin acoso, y empieza a abordar ya el tema de la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Nelson, bienvenido, buenas noches. Que empecemos a conversar algo sobre este convenio número 190 de la OIT. Saludos, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, pero bien, y bueno, como te decías, como tú decías en principio, solidarizarnos con las familiares del compañero que lamentablemente murió en un accidente laboral. Nos queda mucho por recorrer al movimiento obrero en función pues, de la defensa de la vida. Es importante la movilización. Bien, mira, este convenio fue un convenio que suscribió en la Asamblea General de la OIT en el año 2019, en la celebración del centenario de la OIT. Y bueno, fue un convenio muy bien recibido, sobre todo por las trabajadoras, porque aborda pues lo que es la situación de violencia y acoso en el trabajo. Uno puede revisar las normas establecidas allí en ese convenio y puede verificar que nuestra normativa es de avanzada, nuestra normativa nacional al respecto es de avanzada, además de que nuestra norma sustantiva laboral, la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, ya establece el tema del acoso laboral. Eso es bien importante, pero además también, en el caso de las mujeres, la ley de protección a una vida libre de violencia de las mujeres también establece un tipo penal en relación al acoso, en este caso a la mujer. Así Este es, Nelson. convenio, eh, este convenio cabe destacar que no es vinculante en el caso de Venezuela por cuanto no ha sido ratificado por la República. eh, no significa pues que no lo podamos invocar en una sentencia o en un procedimiento. eh, lo podemos invocar, no necesariamente, pero no es vinculante. Me comentaba Sí, así es, Nelson. Daniel. Mencionar que este convenio es del año 2019, pero Venezuela ya estaba mucho tiempo adelantado ya en el tema del acoso laboral antes que saliera este convenio 190. Pero antes de conversar de lo que refiere nuestra Ley Orgánica del Trabajo, que es del año 2012, y lo que la misma normas técnicas y marco normativo en seguridad y salud en el trabajo ya teníamos establecido. Y importante mencionar por lo menos la definición que, que nos da el tema del acoso psicológico en el trabajo, que es el término que acuñan los españoles, de una serie de interrogantes que uno se debe hacer con este tipo de situaciones. Primero, que es una exposición a tipos de conducta, quiénes, es la identificación de las partes implicadas, cuándo,
existen de frecuencia y o duración. Es importante la definición del tiempo, el cómo, el tipo de relación, de asimetría de poder que se genera, dónde, que en este caso es en el marco de la relación laboral, y por qué se considera un riesgo o una probabilidad de daño para la salud en el trabajo. Dicha exposición se da en el marco de una relación laboral y supone un riesgo importante para la salud, porque se establece una posición de poder, no necesariamente jerárquica, que es un tema que vamos a mencionar, y se establece hacia una o más personas reiteradas y prolongadas en el tiempo. Es decir, es una conducta de violencia reiterada y prolongada hacia una o más personas desde una posición de poder en una relación laboral que termina conllevando un riesgo importante para la salud. Es importante, Nelson, antes que empecemos a hablar del marco jurídico venezolano, que diferenciemos el tema del acoso de otras situaciones. Por lo menos un hecho violento singular impuntual sin prolongación en el tiempo. Es decir, eh, mi jefe me gritó hoy. ¿Eso es acoso laboral, Nelson? Tienes el micrófono apagado, Nelson. Sí, disculpa. Bien, como lo hemos empezado anteriormente, el concepto señala de que debe estar sometido a un determinado hostigamiento o acoso prolongado por un lapso importante. Pues no es que sea un caso aislado, un caso puntual, coyuntural, sino que obedece pues, a toda una actuación sistemática que tenga por objetivo minar pues, la moral de un trabajador, de una trabajadora, acosarlo, hostigarlo, y que tenga un lapso. Fíjate este ejemplo, Nelson. La presión legítima de exigir lo que se pacta o las normas que existen. Sí, por ejemplo, personal de recursos humanos, y ahí hay ejemplos que lamentablemente han ocurrido, ¿no? Personal de recursos humanos que denuncia al sindicato por acoso laboral. Cuando el acoso laboral, por ejemplo, la diferencia aquí, la expresión legítima de exigir lo que se pacta o las normas. Es decir, si un dirigente sindical o un delegado de prevención exige el cumplimiento de una norma, ¿se considera esto acoso laboral? Mira, indudablemente que no, porque eso sería la transgresión, pues, de el derecho legítimo de los trabajadores de reclamar su justo derecho. Pero además también es importante que los trabajadores y trabajadoras, sobre todo los directivos de sindicatos, sepan, pues, que hay un delito que también se llama simulación de hecho punible. ¿Ves? Por más que me denuncien a mí por un acoso, porque estoy reclamando un derecho, también yo podría demostrar que tiene una intención de, de vulnerar o transgredir eh, la facultad que tiene un dirigente sindical o una dirigente sindical en reclamar los derechos de su agremiado. Y ante eso, podría demostrar que hay una simulación de un hecho punible que tiene por objeto afectar, pues, la libertad sindical. Y por Ante otra parte, eso, eh, por supuesto, el tema de cómo lo digo, cómo lo expreso, cómo lo señalo, en el caso de la reclamación de un derecho, hay que tomarlo en cuenta. Pero de fondo, los fondos, y culmino con esto, de fondo, lo que siempre se presenta es que lo utilizan como argumento en función de prohibir o limitar la acción sindical en un determinado momento. y por otra parte, tampoco se considera acoso laboral un supervisor, un coordinador, un gerente que ejerza la autoridad normal que le corresponde en su acción de supervisión y control, siempre con el debido respeto interpersonal. Tampoco caer en el extremo de que no, porque me hizo una crítica constructiva en base a su accionar de supervisión y control, y ya eso es acoso laboral. Así mismo es porque en todo caso hay una característica del derecho del trabajo, es que el trabajador está subordinado a las órdenes del empleador. Por supuesto, en el marco del respeto mutuo de los derechos, pero
pero está subordinado, pues, y tiene que estar atento a las directrices del empleador siempre y cuando éstas se mantengan de el respeto al derecho laboral establecido en la ley o en la convención colectiva o en acta convenio o contrato individual, pues. Entonces, en ese Ahora, Nelson, sentido, caemos ya. no puede verse, dime, te escucho. Sí, exacto, que no podemos visualizar esos hechos como acoso laboral y por eso la importancia de delimitar y diferenciar. Ahora, Nelson, quedemos a lo que ya tú mencionabas, empezamos abordando el tema internacional y el tema de la OIT, del convenio del año 2019, pero nuestra legislación, que ya tú mencionabas, nuestra ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que es del año 2012, incluso podemos decir haciendo un ejercicio, como llaman ustedes los abogados, de derecho comparado con otras legislaciones del mundo, nuestra ley orgánica del trabajo es extremadamente novedosa y fue una de las pioneras en plantear el tema del acoso laboral en un marco jurídico. Y ahí tenemos el artículo 164. Me va a permitir leerlo y luego, importante tus comentarios, Nelson. Artículo 164 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo públicos o privados, entendiéndose como tal el hostigamiento o conducta abusiva ejercida en forma recurrente o continuada por el patrón o la patrona o sus representantes o un trabajador o una trabajadora o un grupo de trabajadores o trabajadoras que atente contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un trabajador, una trabajadora, un grupo de trabajadores y trabajadoras, perturbando el ejercicio de sus labores y poniendo en peligro su trabajo o degradando las condiciones del ambiente laboral. Esta conducta será sancionada conforme a las previsiones establecidas en la presente ley, su reglamento y demás que rigen la materia. Adelante, Nelson. No, pero, no es más, eh, y los trabajadores utilizarlo de cara a reivindicar tener el elemento que no muy desarrollado es que antes se preveía o se pensaba o se estimaba que era solamente vertical el acoso, es decir, producto de esa relación asimétrica del empleador con el trabajador o la trabajadora, se presentaba el acoso. Acá este artículo lo podemos ver de que también señala que un trabajador, un grupo de trabajadores pueden también acosar a un trabajador o a un grupo de trabajadores o trabajadoras. Esto es bien importante. Sin embargo, también hay que destacar que en el supuesto de que sea un trabajador a otro trabajador o grupo de ella, no significa que el empleador no tenga responsabilidad, porque yo operaría la responsabilidad objetiva. Incluso podríamos analizar si los hechos se prolongan, si los hechos son sistemáticos y el empleador no toma medidas en el asunto, podríamos considerarlo como, además de responsable objetivamente, con responsabilidad subjetiva, porque hay la intención de causar un daño. Claro, entonces ahí opera la relación de causalidad en relación a la afectación que puede tener el trabajador, la trabajadora objeto de acoso, ya sea por parte de otros trabajadores o parte del personal jerárquico o patrono propiamente dicho. Y la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que ya tú habías mencionado, esta ley es del año 2007, también es bastante novedosa en el escenario internacional, lo que planteaba, y que en el numeral 2 del artículo 15 lo define de la siguiente manera. Acoso o hostigamiento es toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear, apremiar, importunar y vigilar a una mujer que puedan atentar contra su estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica, o que puedan poner en peligro su empleo, promoción, reconocimiento en el lugar de trabajo o fuera de él.
interesante que nuestra legislación ya en el año 2007, en esta Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, y bueno, 2007 son 12 años antes del Convenio Internacional de la OIT, y ya el artículo que mencionábamos anteriormente, la Ley Orgánica del Trabajo, es del año 2012, 7 años antes del convenio. Es decir, Nelson, que Venezuela, una vez que sale este convenio, ya Venezuela tenía un avance desde el punto de vista normativo bastante avanzado, ¿no? Y bueno, ya veíamos además, Nelson, en el listado de enfermedades ocupacionales, en la norma técnica para la declaración de enfermedad ocupacional del año 2007, en esta norma técnica aparece el listado de enfermedades ocupacionales y vemos en la codificación 070-4 la respuesta al acoso laboral, síndrome de Mobbing. Es decir, que en el listado de enfermedades ocupacionales en Venezuela, ya desde el año 2007 se considera la respuesta al acoso laboral o el síndrome de Mobbing como enfermedad ocupacional. Bueno, Nelson, entonces como visualizamos, Venezuela ya tenía un avance significativo en el marco jurídico antes de- del convenio de la OIT. Tenemos plasmado en la Ley Orgánica de una vida libre sin violencia, el tema de la violencia contra la mujer, el tema de la Ley Orgánica del Trabajo, que especifica el tema del acoso laboral, y en el listado de enfermedades ocupacionales, como aparece en la norma técnica para la declaración de enfermedad ocupacional del 2007, ya está establecido el síndrome de mobbing o la respuesta al acoso laboral como enfermedad ocupacional en Venezuela. Sí, te decía Daniel de que esta norma, la ley orgánica eh, de protección a la mujer, una vida libre de violencia, que, que es una ley muy protectora a la mujer, de hecho ha sido usada y abusada también en cuanto a algunas eh, malas interpretaciones, como tú comentabas en un principio, donde empleadores utilizan a jefes de recursos humanos para señalar que hay acoso laboral o acoso, hostigamiento, invocando este artículo. Ahora bien, una cosa importante que hay que destacar es que si hay alguna denuncia en el marco de artículo de esta ley especial de protección a la mujer y que sea condenado, no significa que con eso es suficiente para que vayan a reclamar las indemnizaciones por salud y seguridad en el trabajo, en el caso que la cosa sea laboral o se dé en el seno de la entidad de trabajo. ¿Por qué lo digo? Porque pareciera de perogrullo que necesariamente tiene que ir al EMSACEL y contar con una certificación. Pero pues, si nos vamos a la sentencia, hay cantidad de sentencias en la cual trabajadores y trabajadoras se han ido con una sentencia de tribunal penal por acoso reclamando las indemnizaciones. Y hay una cosa fundamental en el derecho del trabajo, en este caso en materia de seguridad y salud, que el documento principal como prueba para demostrar el acoso o la enfermedad o la patología o el accidente es la certificación. Es decir, pudiéramos intentar la acción penal y a la vez, por supuesto, iniciar el procedimiento administrativo ante sede administrativa, en este caso en SACEL, para reclamar las indemnizaciones, porque por la otra vía serán las acciones penales en relación a eso. Bueno, Nelson, y aquí recordar, si en Venezuela el acoso laboral es considerado una enfermedad ocupacional y el artículo 70 de nuestra LOXIMAT define que
enfermedad ocupacional son los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión al trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos, mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos y factores psicosociales y emocionales, que es el tema bastante avanzado que plantea nuestra Loximat, que el tema de los factores psicosociales y emocionales también son causantes de estados patológicos, tanto contraídos como agravados, que puedan ser definidos como enfermedad ocupacional. Nelson, un elemento importante para que lo conversemos. Luego vamos a dar otro foro dentro de algunos meses para más detalle en el tema de las enfermedades ocupacionales. Hoy lo que nos atañe es el tema del acoso laboral. Y el acoso laboral aparece en el listado de enfermedades ocupacionales en Venezuela. Y el artículo 70 dice que se presumirá el carácter ocupacional de aquellos estados patológicos incluidos en la lista. ¿Qué quiere decir esto de que el acoso laboral se presuma su carácter ocupacional porque está en el listado de enfermedad? Bien, mira, una cosa importante en el caso de Venezuela, nuestra ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo adopta lo que llaman el sistema de lista. Es un listado que emana de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde diversos expertos se reúnen en función de determinar cuáles son esas enfermedades que se presumen de origen ocupacional. En este orden, nuestra LOPSIMAT nos remite a la norma técnica y la norma técnica número 2 establece un anexo donde hay cantidad de patologías consideradas de enfermedad ocupacional. Una de ellas es lo que es el resultado del acoso laboral. En este caso, asimismo, nuestra ley señala que se presume, por lo tanto, una vez que el trabajador denuncie, la trabajadora denuncie una, una enfermedad de origen ocupacional, en este caso, producto de mobbing o producto de acoso laboral, quien tiene la carga de demostrar que no es así es el empleador, se invierte la carga, porque se presume que producto de esa relación laboral, producto de esas condiciones de trabajo, si existe o si se materializa el acoso laboral y que si esas condiciones devienen pues del hostigamiento, del centro de trabajo. Ahora bien, la presunción implica pues que quien tiene que demostrar o, o enervar esa presunción es el empleador. En el caso de Venezuela, muchas veces eh, no lo ven así, muchas veces señalan de que el trabajador tiene que demostrar la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo, el incumplimiento del empleador y el efecto. En este caso, de acuerdo a este articulado, de la presunción de las enfermedades que están en el sistema de lista, debe ser el empleador quien tiene que buscar todos los medios probatorios para demostrar que no existe tal situación. Eso es lo que plantea este articulado y es importante que lo desarrollemos porque si vemos las sentencias, vemos incluso a veces en las concepciones de nuestro órgano administrativo especial, en este caso el INPSACEL, no lo desarrollan de esa manera. E Daremos un incluso foro, a veces daremos un foro, enfermedades, culmino con esto, incluso desarrollaremos hay luego un enfermedades que están foro, allí. desarrollaremos luego un foro, Nelson, sobre ese tema de la presunción, porque da para profundizar. Fíjese una cosa importante. Entonces, Sí, sí. se presume el carácter ocupacional porque el acoso laboral está en el listado de las enfermedades que asume Venezuela. Ahora viene el proceso de la declaración. ¿Quién declara? El empleador debe informar de la ocurrencia del accidente inmediata ante el instituto. Eso en el caso del accidente. Y en el caso de la enfermedad, la misma situación. 24 horas luego de su diagnóstico debe declarar. Pero fíjate lo siguiente, si el empleador es el que sistemáticamente está haciendo el proceso de hostigamiento, va a establecer los mecanismos para que se proceda a la declaración. Mira, como decíamos, en nuestra norma laboral señala que no solamente es el empleador que puede
eh, incurrir en estas actuaciones de acoso y hostigamiento, sino también un trabajador. Y ante tal circunstancia, el servicio médico debe investigar y el empleador, ante una situación de enfermedad, ante una respuesta al acoso laboral negativa del trabajador que se encuentra sometido o sometida a este hostigamiento, debería informar al notificar, declarar esa condición de esa presunción de esa enfermedad. No lo hacen. Y de hecho, fíjate tú que hay cantidad de sentencias donde el, el patrono solicita la nulidad del acto administrativo porque se le vulnera el derecho a la defensa, porque dice nunca fue notificado y él es el que tiene que iniciar el procedimiento, ya sea declarando la enfermedad o el accidente. Entonces, ¿cómo es que no le permite participar en un proceso cuando él es el que lo debe iniciar? Entonces, Nelson, aquí estamos en un caso, imaginemos que el acoso es un proceso sistemático desde las altas instancias de ese centro de trabajo. Bueno, y va a ser muy complicado que se haga el proceso de declaración, porque van a impedirlo porque forma parte de la política de ese centro de trabajo hostigar para que alguien renuncie, porque el objetivo fundamental del hostigamiento o del acoso laboral es que la persona salga de ese centro de trabajo. Entonces, nuestra legislación permite un término que es la notificación. O sea, yo soy un trabajador o una trabajadora, soy sujeto de acoso laboral, el servicio no está declarando porque, bueno, es la misma instancia de la empresa que está haciendo el proceso sistemático de declaración. Me queda la posibilidad, que lo plantea nuestra Loximat, de notificar, de ir, ya sea el propio trabajador, un familiar del trabajador, el delegado de prevención, otro trabajador, notificar la situación ante el INSACER para que el INSACER inicie el proceso de investigación de origen de enfermedad. Este proceso de la declaración de una enfermedad ocupacional tiene una serie de criterios que lo establece muy bien la norma técnica número 2, que es criterio higiénico, los datos epidemiológicos, el criterio clínico y el criterio paraclínico. Elemento importante para ir avanzando. Aquí lo que estamos es lanzando elementos para el debate y la discusión. Es entender desde el punto de vista del criterio higiénico ocupacional que este tipo de situaciones del acoso laboral ocurren como procesos peligrosos derivados de la organización y división del trabajo. Ese es el criterio higiénico que es importante evaluarlo, revisar cuál es el proceso peligroso que estamos indagando aquí. Procesos peligrosos derivados de la organización y la división del trabajo. Ataques a la víctima con medidas organizacionales. Pueden ocurrir también como ataques a las relaciones sociales de la víctima con aislamiento social, que se restringe a los compañeros la posibilidad de hablarlo, se rehúsa la comunicación, no se le dirige la palabra a una palabra, como órdenes que puedan establecerse, ataques a la vida privada de la víctima, terror telefónico, mofarse de discapacidades, imitar los gestos, o situaciones como violencia física ya real, como ofertas sexuales, violencia sexual, amenaza de violencia, uso de violencia, maltrato, ataque a las actitudes de la víctima, agresiones verbales, rumores, son los elementos que como criterios higiénicos debemos revisar en ese análisis del proceso. Ahora bien, vamos a, si quieres, cierra un momento el audio, Nelson, que tienes otro sonido ahí. Ahora bien, es importante lo que nos plantea también la norma técnica para la declaración de la enfermedad ocupacional. O sea, si no se arranca el proceso de investigación, porque es la propia empresa la que está desarrollando el proceso de el acoso sistemático, ¿qué puede hacer el trabajador? Fíjense una cosa interesante que dice nuestra norma técnica de declaración de enfermedad. Cuando los puestos de trabajo ocupados por la trabajadora afectada o el trabajador afectado no existan o están modificados al momento del estudio, se realiza una reconstrucción, una investigación retrospectiva, exhaustiva, tomando en cuenta la declaración de la trabajadora afectada o el trabajador afectado. Esta información deberá ratificarse, de ser posible, con las declaraciones de trabajadores o trabajadoras que hayan laborado en el mismo puesto de trabajo, es decir, testigos puestos cercanos y conozcan sobre las condiciones de trabajo, las cuales se encontraba sometida la trabajadora o el trabajador que presenta la patología, siempre contando con la participación de los trabajadores, los delegados de prevención y o el Comité de Seguridad y Salud Laboral. Este elemento que nos deja la norma permite
que el trabajador no solamente vaya a notificar, sino que a la hora de notificar vaya con un procedimiento acompañado de médicos, psicólogos o abogados externos que puedan acompañar a este trabajador o esta trabajadora víctima de acoso laboral en este proceso de evaluación retrospectiva de los hechos y entregar todos estos criterios al INSACEL para acelerar el proceso de investigación. ¿Qué nos puedes comentar rápidamente de esto, Nelson? Ya estamos casi cerrando el foro. El audio, Nelson. Sí, sí que esto es importante, muy fundamental en la defensa de los intereses del trabajador afectado por un accidente o una enfermedad de origen ocupacional, por cuanto el patrono, por regla general, no incumple con su carga de declarar y entonces queda sobre el trabajador, el familiar, eh, otro trabajador. Incluso bien importante, que lo conversaba ahora con un compañero de la federación, que el movimiento sindical también puede ser legitimado para iniciar una denuncia ante un accidente o una enfermedad que tenga un trabajador. En este caso, también se estila de que va el trabajador solo solicitando al Infracel e inicie la investigación. Nosotros recomendamos es que el trabajador pueda, a través de un equipo multidisciplinario, médicos, abogados, psicólogos, si es posible, se elabore un buen escrito con los criterios establecidos en la norma técnica número 2 y pueda solicitar, una vez con todo este estudio, pueda solicitar al INSACEL la certificación a los fines puede reclamar posteriormente las indemnizaciones por enfermedad o accidente de origen ocupacional. Mira, Nelson, Entonces, yo estamos, sugiero, y nosotros sugerimos, ya estamos cerrando. y, Hay muchas cosas que nos están quedando para el termino debate en con el tema. esto, Ajá. yo sugiero que los trabajadores, las trabajadoras que acudan al INSACEL vayan acompañados de asesoría en función pues, de que lleven una solicitud por escrito con estos elementos que acabamos de señalar de los criterios para, en este caso de una enfermedad, los criterios para determinar una enfermedad de origen ocupacional. En Ah, relación al criterio continúa, paraclínico, Daniel. hay herramientas para los psicólogos, los psiquiatras, como el LIPT que desarrolló Leyman, o el test de salud total de Langner, o el cuestionario general de salud, que dan herramientas importantes para ese criterio paraclínico de la definición del acoso laboral. Un caso muy importante que lo vamos a debatir ya en el debate en el foro fue esta jurisprudencia internacional de acoso laboral de France Telecom, de cómo una